El mundo estaría superando una cuarta ola de contagios por COVID-19, la segunda pandemia del siglo XXI. Sin embargo, la pandemia no habría terminado. Muchas de las decisiones que se están tomando en gobiernos estaría en relación a gripalizar a COVID-19, es decir, a tomar a la infección por el coronavirus como un resfriado o una gripe, situación que probablemente podría contenerse por sí sola. ¿Error o no? Lo que demostraría los datos actuales es que las decisiones que estaría tomando Reino Unido, que el 20 de febrero habría indicado que ya no se seguirían las medidas de restricción, habría evidenciado un incremento de casos por 2 días consecutivos. 28 de febrero, 1 de marzo, ha evidenciado un incremento de casos. Nueva ola de contagios. ¿Qué es lo que está pasando en Reino Unido o qué podría pasar? En este video vamos a analizar la situación de la pandemia y sobre todo brindar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. Estaremos hablando sobre el caso de Reino Unido y analizando cuál es la situación. Acompáñeme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una situación preocupante. Por 2 días consecutivos Reino Unido estaría experimentando un incremento de casos COVID-19. Una situación que podría llevar a una nueva ola de contagios. Es una pregunta que los expertos se hacen y sobre todo la situación podría presentarse de esta manera. En este video vamos a analizar esta situación y lo más importante, qué podría venir. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, es muy importante analizar la situación de la pandemia. La pandemia este 11 de marzo 2022 va a cumplir 2 años de haber sido declarada como pandemia. La enfermedad COVID-19, que fue identificada a finales de diciembre de 2019, habría causado ya más de 430 millones de personas infectadas y prácticamente bordeando los 6 millones de personas fallecidas. Sin embargo, la pandemia no ha terminado. En términos generales, el mundo y los diferentes gobiernos estarían experimentando un descenso de casos. Sin embargo, no es la situación global. Existen países, sobre todo en la parte de Asia, en donde los casos COVID-19 se están incrementando, especialmente las regiones de Hong Kong y Vietnam. Pero por otra parte, muchos gobiernos ya estarían asumiendo que el descenso de casos es prácticamente el fin de la pandemia, situación que no es así. El 20 de febrero, en un comunicado de prensa, el primer ministro Boris Johnson habría indicado algo importante, que a partir de la semana de marzo, las restricciones por la pandemia ya no se estarían dando, el uso de mascarillas no sería obligatorio, el aforo volvería a ser el 100% y sobre todo una de las medidas últimas que se habría dado era la eliminación de exigir al personal sanitario la vacunación. Situaciones importantes a tomar en cuenta. Reino Unido dejaría de exigir la vacunación contra COVID-19 al personal sanitario. Ante ello, la Organización Mundial de la Salud, a través de su director general, habría indicado claramente que la pandemia no habría terminado y que nosotros no deberíamos politizar la salud, en donde muchas de las medidas que se están tomando en los países serían por decisiones políticas y no por la ciencia. Y es importante tomar en cuenta qué es lo que estaría pasando en Reino Unido en los últimos días. Reino Unido, por 2 días consecutivos, ha registrado un incremento de casos COVID-19. Si bien es cierto, el anuncio se habría dado el 20 de febrero, cuando el número de casos que registró Reino Unido prácticamente habría descendido hasta 31.000 casos en un solo día, tomando en cuenta que el pico máximo que registró se dio el 4 de enero con 219.290 casos. En ese momento se dio el mensaje de que las restricciones ya no se iban a dar.
En los siguientes días los casos fueron disminuyendo. Sin embargo, a partir del 28 de febrero y 1 de marzo, Reino Unido está experimentando un incremento de casos constante. El 28 de febrero registró 82.113 casos, situación que, comparando con los 38.000 anteriormente registrados, realmente se había aumentado en más de 50.000 contagios. Las cifras del 1 de marzo 2022 llegaron hasta 99.485 casos. Claramente se está viendo una tendencia al incremento de casos COVID-19 en Reino Unido. Este es un ejemplo de la situación cuando nosotros vamos bajando las medidas frente a la pandemia. Reino Unido está experimentando por 2 días consecutivos incremento de casos. ¿Será una nueva ola? Todavía está en espera la situación y esto se va a definir en los siguientes días. Debemos tomar en cuenta qué factores han conllevado a este incremento de casos. En primer lugar, tomar en cuenta que la vacunación no se ha incrementado. Para las cifras del 28 de febrero, Reino Unido registraba 78.3% de personas con una sola dosis, 72.9% con 2 dosis y 56.9% con dosis de refuerzo o tercera dosis. Y ese número no ha ido incrementando. Es decir, ligeramente un poco más de la mitad de la población de Reino Unido tendría dosis de refuerzo. Punto número 1. Punto número 2. La subvariante BA.2 actualmente es la variante dominante y esto conllevaría a reinfecciones y sobre todo a incrementar los números de casos de COVID-19, tomando en cuenta que es más contagiosa en un 33% en relación a la variante Ómicron. Y en tercer lugar, la relajación de las medidas sanitarias. No solo se ha decidido ya no usar mascarillas y no guardar cuarentenas, sobre todo los pacientes con COVID-19 no requieren aislarse, sino que también ya no se exigiría la vacunación al personal de salud. Situaciones que claramente se ven reflejadas en un incremento de casos. Todavía no se puede definir si esta será una nueva ola de contagios, sin embargo, la situación es preocupante. Por 2 días consecutivos, Reino Unido está registrando un incremento de casos. Es muy importante tomar en cuenta que la pandemia no ha terminado y sobre todo el riesgo de una nueva variante del coronavirus está latente. BA.2 va a ser la variante dominante en este periodo. Sin embargo, no se descarta la presencia de una nueva variante del coronavirus. Es importante entender que la OMS habría indicado que BA.2 no sería pi, lo que significa que la letra del abecedario se estaría reservando para una próxima variante de preocupación. La pandemia no ha terminado, debemos estar atentos, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia que preocupa. El incremento de casos que está registrando Reino Unido se está manifestando por 2 días consecutivos. Reino Unido, el 20 de febrero, a través de su primer ministro, habría indicado el levantar todas las restricciones con respecto a la pandemia. Un punto preocupante, sobre todo en donde los pacientes COVID-19 positivo legalmente no requerían aislarse. Ante ello, se habría sumado el que la vacunación ya no sería obligatorio al personal de salud. Sin embargo, en los últimos 2 días, hablando del 28 de febrero y 1 de marzo, Reino Unido estaría experimentando un incremento de casos de manera constante. Para la fecha del 28 de febrero, Reino Unido habría registrado 82.113 casos y para el 1 de marzo 99.485, tomando en cuenta que el 25 de febrero habría registrado 31.885 casos. Claramente se ve un aumento de casos en lo que respecta a contagios COVID-19. Situación que podría explicarse por 3 factores importantes. En primer lugar, la vacunación con dosis de refuerzo solo alcanza un 56%. En segundo lugar, la subvariante BA.2 es la variante dominante en Reino Unido. Y en tercer lugar, relajamiento de medidas de protección. Situaciones que están incrementando los casos y que debemos tomar en cuenta. Consideremos esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo.
No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.